Bienvenidos a una nueva sesión de estudio. En esta ocasión vamos a leer el capítulo uno de lo que sería el libro La Ley y la Promesa de Neville Goddard, escrita en 1961. Y el capítulo se titula Imaginar crea la realidad. Dice así: el hombre es todo imaginación. Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, es decir, Dios mismo. William Blake. El propósito de la primera parte de este libro es mostrar a través de historias reales cómo imaginar crea la realidad. La ciencia progresa por medio de hipótesis probadas provisionalmente y posteriormente aceptadas o rechazadas según los hechos de la experiencia. La afirmación de que la imaginación crea la realidad no necesita más consideración que la que permite la ciencia. Se demuestra en la práctica. El mundo en el que vivimos es un mundo de imaginación. De hecho, la vida misma es una actividad de imaginar. Para Blake, escribió el profesor Morrison de la Universidad de St. Andrew, el mundo se origina en una actividad divina idéntica a la que nosotros mismos conocemos como la actividad de la imaginación, siendo su tarea abrir los ojos inmortales del hombre hacia el interior de los mundos del pensamiento, hacia la eternidad, siempre en expansión en el seno de Dios, la imaginación humana. Nada aparece o continúa en el ser por un poder propio. Los acontecimientos suceden porque las actividades imaginarias comparativamente estables los crearon y siguen existiendo solo mientras reciben ese apoyo. El secreto de imaginar, escribe Douglas Fawcett, es el mayor de todos los problemas a cuya solución aspira el místico. El poder supremo, la sabiduría suprema, el deleite supremo residen en la lejana solución de este misterio. Cuando el hombre resuelva el misterio de imaginar, habrá descubierto el secreto de la causalidad. Y es este: imaginar crea la realidad. Por lo tanto, el hombre que es consciente de lo que imagina, sabe lo que está creando. Se da cuenta cada vez más de que el drama de la vida es imaginal, no físico. Toda actividad es en el fondo imaginal. Una imaginación despierta trabaja con un propósito, crea y conserva lo deseable y transforma o destruye lo indeseable. La imaginación divina y la imaginación humana no son en absoluto dos poderes, sino uno solo. La distinción válida que existe entre los dos aparentes no reside en la sustancia con la que operan, sino en el grado de intensidad del propio poder operante. Actuando a alta tensión, un acto imaginal es un hecho objetivo inmediato. Actuando en baja tensión, un acto imaginal se realiza en un proceso temporal. Pero tanto si la imaginación está en clave alta como baja, es la realidad última, esencialmente no objetiva, de que los objetos se derraman como súbitas fantasías. Ningún objeto es independiente de la imaginación en algún nivel o niveles. Todo el mundo debe su carácter a la imaginación en en uno de sus diversos niveles. La realidad objetiva, escribe Fichte, se produce únicamente a través de la imaginación. Los objetos parecen tan independientes de nuestra percepción de ellos que nos inclinamos a olvidar que deben su origen a la imaginación. El mundo en el que vivimos es un mundo de imaginación y el hombre, a través de sus actividades imaginarias, crea las realidades y las circunstancias de la vida. Esto lo hace a sabiendas o sin saberlo. Los hombres prestan muy poca atención a este don
inestimable, la imaginación humana. Y un don es prácticamente inexistente a menos que exista una posesión consciente del mismo y una disposición a utilizarlo. Todos los hombres poseen el poder de crear la realidad, pero este poder duerme como si estuviera muerto, cuando no se ejerce conscientemente. Los hombres viven en el corazón mismo de la creación, la imaginación humana, y sin embargo no son más sabios por lo que ocurre en ella. El futuro no será fundamentalmente diferente de las actividades imaginales del hombre. Por lo tanto, el individuo que puede convocar a voluntad cualquier actividad imaginal que le plazca, y para quienes las visiones de su imaginación son tan reales como las formas de la naturaleza, es dueño de su destino. El futuro es la actividad imaginal del hombre en su marcha creadora. Imaginar es el poder creador no solo del poeta, del artista, del actor y del orador, sino también del científico, del inventor, del comerciante y del artesano. Su abuso en la creación desenfrenada de imágenes es obvio, pero su abuso en la represión indebida engendra una esterilidad que roba al hombre la riqueza real de la experiencia. Imaginar soluciones novedosas a problemas cada vez más complejos es mucho más noble que huir de los problemas. La vida es la solución continua de un problema continuamente sintético. Imaginar crea acontecimientos. El mundo, creado a partir de la imaginación de los hombres, se compone de creencias enfrentadas sin número. Por lo tanto, nunca puede existir un estado perfectamente estable o estático. Los acontecimientos de hoy están destinados a perturbar el hombre establecido de ayer. Los hombres y mujeres imaginativos invariablemente perturban la paz mental preexistente. No se doblegue ante el dictado de los hechos y acepte la vida sobre la base del mundo exterior. Afirme la supremacía de sus actos imaginarios sobre los hechos y someta todas las cosas a ello. Aférrese a su ideal en su imaginación. Nada puede arrebatárselo sino su propia incapacidad para persistir en imaginar el ideal realizado. Imagine solo los estados que tenga valor o que prometan bien. Intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar su actividad imaginal es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. No puede haber ningún cambio exterior mientras no haya primero un cambio imaginal. Todo lo que haga sin ir acompañado de un cambio imaginal no es más que un reajuste fútil de las superficies. Imaginar el deseo cumplido provoca una unión con ese estado. Y durante esa unión usted se comporta de acuerdo con su cambio imaginal. Esto le demuestra que un cambio imaginal dará lugar a un cambio de comportamiento. Sin embargo, sus alteraciones imaginarias ordinarias al pasar de un estado a otro no son transformaciones, porque a cada una de ellas le sucede rápidamente otra en sentido inverso. Pero cuando un estado se estabiliza tanto que se convierte en su estado de ánimo constante, su actitud habitual, entonces ese estado habitual define su carácter y es una verdadera transformación. Ahora, ¿cómo hacerlo? Autoabandono. Ese es el secreto. Debe abandonarse mentalmente a su deseo cumplido en su amor por ese estado. Y al hacerlo, vivir en el nuevo estado y no más en el viejo. No puede comprometerse con lo que no ama. Así que el secreto del autocompromiso es la fe, más el amor. La fe es creer lo que es increíble. Comprométase con el sentimiento del deseo cumplido, con fe en que este acto de autocompromiso se convertirá en realidad. Y debe convertirse en realidad porque imaginar crea la realidad. La imaginación es a la vez conservadora y transformadora.
Es conservadora cuando construye su mundo a partir de imágenes suministradas por la memoria y la evidencia de los sentidos. Es creativamente transformadora cuando imagina las cosas como deberían ser, construyendo su mundo a partir de los generosos sueños de la fantasía. En la procesión de imágenes, las que priman, naturalmente, son las de los sentidos. Sin embargo, una impresión sensorial presente es solo una imagen. No difiere en su naturaleza de una imagen de la memoria o de la imagen de un deseo. Lo que hace que una impresión sensorial presente sea objetivamente real es la imaginación del individuo funcionando en ella y pensando a partir de ella, mientras que en una imagen de la memoria o un deseo, la imaginación del individuo no está funcionando en ella y pensando a partir de ella, sino que está funcionando fuera de ella y pensando en ella. Si entrara en la imagen de su imaginación, entonces sabría lo que es ser creativamente transformador. Entonces realizaría su deseo y entonces sería feliz. Toda imagen puede encarnarse, pero a menos que usted mismo entre en la imagen y piense desde ella, es incapaz de nacer. Por lo tanto, es el colmo de la insensatez esperar que el deseo se haga realidad por el mero paso del tiempo. Lo que requiere una ocupación imaginativa para producir su efecto, obviamente no puede efectuarse sin dicha ocupación. No se puede estar en una imagen y no sufrir las consecuencias de no estar en otra. La imaginación es sensación espiritual. Introduzca la imagen del deseo cumplido. Luego, dele viveza sensorial y tonos de realidad actuando mentalmente como si actuaría si fuera un hecho físico. Esto es lo que entiendo por sensación espiritual. Imagine que sostiene una rosa en la mano. Huélala. Detecta el color de la rosa. Si la rosa no está ahí, ¿por qué está su fragancia en el aire? A través de la sensación espiritual, es decir, a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto imaginarios, puede dar a la imagen viveza sensorial. Si hace esto, todas las cosas conspirarán para ayudar a su cosecha. Y al reflexionar, verá lo sutiles que serán los hilos que conducían a su objetivo. Usted nunca podría haber ideado los medios que su actividad imaginal empleó para realizarse. Si anhela escapar de su fijación de sentido actual, transformar su vida presente en un sueño de lo que bien podría ser, no tiene más que imaginar que ya es lo que quiere ser y sentir lo que esperaría sentir en esas circunstancias, como la fantasía de un niño que está renaciendo, rehaciendo el mundo según su propio corazón. Cree su mundo a partir de sus puros sueños de fantasía. Entre mentalmente en su sueño. Haga mentalmente lo que realmente haría si fuera físicamente realidad. Descubrirá que los sueños no los realizan los ricos, sino los imaginativos. Nada se interpone entre usted y la realización de sus sueños, salvo los hechos. Y los hechos son creaciones de la imaginación. Si cambia su imaginación, cambiará los hechos. El hombre y su pasado son una estructura continua. Esta estructura contiene todos los hechos que se han conservado y siguen operando por debajo del umbral de su mente superficial. Para él no es más que historia. Para él parece inalterable, un pasado muerto y firmemente fijado. Pero para sí mismo está vivo, forma parte de la era viva. No puede dejar atrás los errores del pasado porque nada desaparece. Todo lo que ha sido sigue existiendo. El pasado sigue existiendo y da y sigue dando sus resultados. El hombre debe retroceder en la memoria, buscar y destruir las causas del mal, por muy atrás que se encuentren.
A este ir al pasado y volver a representar en la imaginación una escena del pasado, tal y como debería haberse representado la primera vez, lo llamo revisión. Y la revisión da como resultado la derogación. Cambiar su vida significa cambiar el pasado. Las causas de cualquier mal presente son las escenas no revisadas del pasado. El pasado y el presente forman toda la estructura del hombre. Llevan consigo todo su contenido. Cualquier alteración del contenido provocará una alteración en el presente y en el futuro. Viva noblemente para que la mente pueda almacenar un pasado bien digno de ser recordado. Si no lo hace, recuerde que el primer acto de corrección o de cura es siempre revisar. Si el pasado se crea en el presente, también el pasado revisado se recreará en el presente. O de lo contrario, la afirmación, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Es mentira y no es mentira. El objetivo del comentario relato a relato que sigue es enlazar lo más brevemente posible los temas distintos, pero nunca inconexos, de los 14 capítulos en los que he dividido la primera parte de este libro. Servirá, espero, como un hilo de pensamiento coherente que una el conjunto para demostrar su afirmación. De nuevo, imaginar crea la realidad. Hacer tal afirmación es fácil. Demostrarlo en la experiencia de otros es mucho más difícil. Incitarle a utilizar la ley de forma consecutiva es su propia vida. Ese es el objetivo de este libro. Ahora, entremos al silencio.